Ezequiel capítulo 34, versículo 1. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan a la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: Yo estoy en contra de mis pastores, les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas, y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas, para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor omnipotente: Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones. Las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos, y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo, y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mi rebaño, y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor omnipotente: Juzgaré entre ovejas y ovejas, y entre carneros y chivos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso, así dice el Señor omnipotente: Yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas. Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda, y han atacado a cornadas a las más débiles hasta dispersarlas, voy a salvar a mis ovejas, y ya no les servirá de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Estableceré con ellas un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces, para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto. La tierra entregará sus cosechas, y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa de las naciones, ni serán devoradas por las fieras. Vivirán seguras y nadie les infundirá temor.
Les daré una tierra famosa por sus cosechas. No sufrirán hambre en la tierra, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, estoy con ellos, y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo, y afirmo también que yo soy su Dios, y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Ezequiel capítulo 35, versículo 1. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, vuélvete hacia la montaña de Seir y profetiza contra ella. Adviértele que así dice el Señor omnipotente: Aquí estoy contra ti, montaña de Seir. Contra ti extenderé mi mano, y te convertiré en un desierto desolado. Tus ciudades quedarán en ruinas, y tú serás una desolación. Entonces sabrán que yo soy el Señor. En el día del castigo final de los israelitas, en el tiempo de su calamidad, tú les hiciste la guerra y has mantenido contra ellos una enemistad proverbial. Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, que te anegaré en sangre, y la sangre te perseguirá. Lo afirma el Señor omnipotente. Eres culpable de muerte, y la muerte no te dará tregua. Haré de la montaña de Seir un desierto desolado, y exterminaré a todo el que pase o venga por allí. Llenaré de víctimas tus montes. Los que han muerto a filo de espada cubrirán tus colinas, tus valles y los cauces de tus ríos. Para siempre te convertiré en una desolación. Tus ciudades quedarán deshabitadas. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Porque tú has dicho: a pesar del que el Señor viva allí, las dos naciones y los dos territorios serán míos, y yo seré su dueño. Por eso, tan cierto como que yo vivo, que haré contigo conforme al furor y celo con que tú actuaste en tu odio contra ellos. Lo afirma el Señor. Y cuando yo te castigue, te haré conocer entre ellos. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído todas las injurias que has proferido contra las montañas de Israel. Tú dijiste, desafiante: están devastados, ahora sí me los puedo devorar. Me has desafiado con arrogancia e insolencia, y te he escuchado. Así dice el Señor omnipotente: para alegría de toda la tierra, yo los voy a destruir. Así como se alegraron cuando quedó devastada la herencia del pueblo de Israel, también yo me alegraré de ti. Tú, montaña de Seir, y todo el territorio de Edom quedarán desolados. Así sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 36, versículo 1. Tú, hijo de hombre, profetiza contra los montes de Israel y diles: montes de Israel, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: el enemigo se ha burlado de ustedes diciendo: las antiguas colinas ya no son nuestras. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: a ustedes los han asolado y arrasado por todas partes. Se han convertido en posesión del resto de las naciones y además han sido objeto de burla y de insultos por parte de la gente. Por eso, montes de Israel, escuchen la palabra del Señor omnipotente. Así habla el Señor omnipotente a los montes y a las colinas, a los torrentes y a los valles, a las ruinas desoladas y a los pueblos deshabitados, saqueados y escarnecidos por los pueblos vecinos. Esto dice el Señor omnipotente: en el ardor de mi celo me he pronunciado contra el resto de las naciones, y contra Edom, porque con mucha alegría y profundo desprecio se han apoderado de mi tierra para destruirla y saquearla. Por eso profetiza contra Israel, y adviértele a los montes y a las colinas, a los torrentes y a los valles, que así dice el Señor omnipotente: en mi celo y en mi furor he hablado, porque ustedes han sufrido el oprobio de las naciones. Por eso así dice el Señor omnipotente: juro con la mano en alto, que las naciones vecinas también sufrirán su propia deshonra. Ustedes, en cambio, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque ya está por regresar.
Yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados, y multiplicaré al pueblo de Israel. Las ciudades serán repobladas y reconstruidas las ruinas. Sobre ustedes multiplicaré a los hombres y animales, y ellos serán fecundos y numerosos. Los poblaré como en tiempos pasados, y los haré prosperar más que antes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo Israel transite por el territorio de ustedes. Él te poseerá y tú serás parte de su herencia, y ya nunca más los privarás de sus hijos. Así dice el Señor Omnipotente, por cuanto te han dicho que tú devoras a los hombres y dejas sin hijos a tu propio pueblo. El Señor Omnipotente afirma, ya no devorarás más hombres, ni dejarás sin hijos a tu pueblo. Nunca más te haré oír el ultraje de las naciones. No tendrás que volver a soportar los insultos de los pueblos, ni serás causa de tropiezo para tu nación. Lo afirma el Señor Omnipotente. El Señor me dirigió otra vez la palabra. Hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en tu propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ellos. Los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué según su conducta y sus acciones, pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaron mi santo nombre, pues se decían de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor Omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos, y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura, y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia, y no permitiré que sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo, para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre. Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas, y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas detestables. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes, lo afirma el Señor. Oh pueblo de Israel, sientan vergüenza y confusión por su conducta. Así dice el Señor Omnipotente. El día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Se cultivará la tierra desolada, y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá, esta tierra que antes yacía desolada es ahora un jardín del Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortificadas. Entonces las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Así dice el Señor Omnipotente. Todavía he de concederle al pueblo de Israel que me suplique aumentar el número de sus hombres, hasta que sean como un rebaño. Entonces las ciudades desoladas se llenarán de mucha gente. Serán como las ovejas que, durante las fiestas solemnes, se llevan a Jerusalén para los sacrificios. Entonces sabrán
que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: Yo les daré aliento de vida, y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne, y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida, y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, y les salía carne y se cubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: Profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: Esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que vivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran un ejército numeroso. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: Nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida, y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella, para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe: para José, vara de Efraín, y todos sus aliados los israelitas. Júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte: ¿qué significa todo esto?, tú le responderás que así dice el Señor omnipotente: Voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel que están unidas a él, y la uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara, y en mi mano serán una sola. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito, de modo que ellos las vean, y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: Tomaré a los israelitas de entre las naciones, por donde han andado, y de todas las partes los uniré, y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un rey, y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos los dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, y cumplirán mis preceptos, y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos, vivirán allí para siempre, y mi siervo David será tu príncipe eterno. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Haré que se multipliquen, y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Ezequiel capítulo 38.
Versículo 1. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, encara a Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré volver, te pondré garfios en la boca, y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados, son una multitud enorme, con escudos y broqueles, todos ellos empuñan la espada. Con ellos están Persia, Etiopía y Fut, todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está allí, con todas sus tropas, y también Bet Togarma, desde el lejano norte, con todas sus tropas y muchos ejércitos que son tus aliados. Prepárate, mantente alerta, tú y toda la multitud que está reunida a tu alrededor. Ponlos bajo tu mando. Al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra, una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas, pero que ha sido reunido de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado. Pero tú lo invadirás como un huracán. Tú, con todas tus tropas y todos tus aliados, serás como un nubarrón que cubrirá la tierra. Así dice el Señor omnipotente. En aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso y dirás, invadiré a un país indefenso, atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Los sacaré y me llevaré el botín. Atacaré a las ciudades reconstruidas de entre las ruinas, al pueblo reunido allí entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones, que se cree el centro del mundo. La gente de Sabá y de Dan, y los comerciantes de Tarsis, y todos sus potentados te preguntarán, ¿a qué vienes? ¿A despojarnos de todo lo nuestro? ¿Para eso reuniste a tus tropas? ¿Para quitarnos la plata y el oro? ¿Y llevarte nuestros ganados y posesiones? ¿Para alzarte con un enorme botín? Por eso, hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor omnipotente. En aquel día, ¿acaso no te entenderás de que mi pueblo Israel vive confiado? Vendrás desde el lejano norte, desde el lugar donde habitas, junto con otros pueblos numerosos. Todos ellos vendrán montados a caballo, y serán una gran multitud, un ejército poderoso. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel, y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra, para que las naciones me conozcan, y para que por medio de ti mi santidad se manifieste ante todos ellos. Así dice el Señor omnipotente. A ti me refería yo, cuando en tiempos pasados hablé por medio de mis siervos, los profetas de Israel. En aquel tiempo y durante años, ellos profetizaron que yo te haría venir contra los israelitas. Pero el día en que Gog invada a Israel, mi ira se encenderá con furor, lo afirma el Señor omnipotente. En el ardor de mi ira, declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles que se arrastran y toda la gente que hay sobre la faz de la tierra. Se derrumbarán los montes, se desplomarán las pendientes escarpadas y todos los muros se vendrán abajo. En todos los montes convocaré a la guerra contra Gog, y la espada de cada cual se volverá contra su prójimo, afirma el Señor. Yo juzgaré a Gog con peste y con sangre, sobre él y sobre sus tropas, lo mismo que sobre todas sus naciones aliadas. Haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 39, versículo 1. Hijo de hombre,
Profetiza contra Gog y adviértales que así dice el Señor Omnipotente. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré volver y te arrastraré. Te haré salir del lejano norte, y te haré venir contra los montes de Israel. Quebraré el arco que llevas en la mano izquierda, y arrojaré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Caerás sobre los montes de Israel, junto con tus tropas y las naciones que te acompañan. Te arrojaré a las aves de rapiña y a las fieras salvajes para que te devoren. Y caerás en el campo abierto, porque yo lo he dicho. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan confiados en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor, yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Todo esto se acerca y está a punto de suceder. Este es el día del que he hablado. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y prenderán una hoguera, y allí quemarán sus armas. Escudos y broqueles, arcos y flechas, mazas y lanzas, tendrán suficiente leña para hacer fuego durante 7 años. No tendrán que ir a buscar leña al monte, ni tendrán que cortarla en los bosques, porque la leña que usarán serán sus propias armas. Además, saquearán a sus saqueadores, y despojarán a sus despojadores. Lo afirma el Señor. En aquel día abriré en Israel, en el valle de los viajeros, frente al mar, una tumba para Gog. Ese lugar les cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog y a todo su ejército, y lo llamarán Valle del Ejército de Gog. Para enterrarlos y purificar así el país, los israelitas necesitarán 7 meses. Toda la gente del país los enterrará, y el día en que yo me glorifique será para ellos un día memorable. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Al cabo de 7 meses, elegirán hombres que se encarguen de recorrer el país, y junto con otros enterrarán a los que aún queden sobre la tierra, y así purificarán el país. Cuando al recorrer el país uno de estos hombres encuentre algún hueso humano, colocará a su lado una señal, hasta que los enterradores lo sepulten en el valle del ejército de Gog. De esa manera purificarán el país. También allí habrá una ciudad llamada el Ejército. Hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente, diles a todas las aves del cielo y a todas las fieras que se reúnan de todos los alrededores y vengan al sacrificio que les ofrezco, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Allí comerán carne y beberán sangre, carne de poderosos guerreros, sangre de los príncipes de la tierra, como si fuera de carneros o corderos, de chivos o becerros, todos ellos engordados en Basán. Del sacrificio que voy a preparar, comerán grasa hasta hastiarse y beberán sangre hasta emborracharse. En mi mesa se hartarán de caballos y de jinetes, de guerreros valientes y de toda clase de soldados. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo manifestaré mi gloria entre las naciones. Todas ellas verán cómo los he juzgado y castigado. Y a partir de ese día, los israelitas sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y sabrán las naciones que el pueblo de Israel fue al exilio por causa de sus iniquidades, y porque me fueron infieles. Por eso les di la espalda, y los entregué en manos de sus enemigos, y todos ellos cayeron a filo de espada. Los traté conforme a sus impurezas y rebeliones, y les volví la espalda. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, ahora voy a cambiar la suerte de Jacob. Tendré compasión de todo el pueblo de Israel, y celaré el prestigio de mi santo nombre. Cuando habiten tranquilos en su tierra, sin que nadie los perturbe, olvidarán su vergüenza y todas las infidelidades que cometieron contra mí. Cuando yo los haga volver de entre las naciones y los reúna de entre los pueblos enemigos, en presencia de muchas naciones, y por medio de ellos, manifestaré mi santidad. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones.
pero que después volvía a reunirlos en su propia tierra, sin dejar a nadie atrás. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo, el Señor, lo afirmo. Ezequiel capítulo 40, versículo 1. Transcurría el año 25 del exilio, cuando el Señor puso su mano sobre mí, y me llevó a Jerusalén. Esto sucedió al comenzar el año, el día 10 del mes primero, es decir, 14 años después de la toma de Jerusalén. En una visión divina, Dios me trasladó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Desde allí, mirando al sur, había unos edificios que parecían una ciudad. Dios me llevó allí y vi un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Aquel hombre me dijo: Hijo de hombre, abre los ojos y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte, pues para eso te he traído aquí. Anda luego y comunícale a Israel todo lo que veas. Entonces vi un muro que rodeaba el templo por fuera. El hombre tenía en la mano una vara de 3 metros, que le servía para medir, y midió el muro, el cual tenía 3 metros de ancho por 3 metros de alto. Luego se dirigió a la puerta que mira hacia el oriente, subió sus gradas y midió el umbral de la puerta, el cual medía 3 metros de ancho. Cada celda lateral medía 3 metros de largo por 3 metros de ancho. Entre las celdas había un espacio de 2 metros y medio. El umbral junto al vestíbulo de la puerta que daba al templo medía 3 metros. Luego midió el vestíbulo de la puerta hacia el interior y medía 3 metros. Midió el vestíbulo de la puerta que daba al templo y este medía 4 metros. Sus pilares eran de 1,5 metros de ancho. A cada lado de la puerta que daba al oriente había 3 celdas del mismo tamaño. A su vez, los pilares que estaban a los lados tenían la misma medida. Aquel hombre midió también la entrada de la puerta y tenía 5 metros de ancho por 6 metros y medio de largo. Delante de cada celda había un pequeño muro que medía medio metro de ancho por lado. Cada celda tenía 3 metros de ancho por 3 metros de largo. Luego midió la puerta desde el techo de una celda hasta el techo de la celda de enfrente, y entre una y otra abertura había una distancia de 12 metros y medio. Luego midió el vestíbulo, que era de 10 metros. El vestíbulo daba al atrio, que lo rodeaba por completo. Desde el frente de la puerta de entrada hasta la parte interior del vestíbulo, el corredor tenía una extensión de 25 metros. En torno de las celdas y de los pilares había ventanas con rejas que daban al interior. También en torno al vestíbulo había ventanas que daban a su interior. Sobre los pilares había grabados de palmeras. Luego el hombre me llevó al atrio exterior. Allí vi unas habitaciones y un enlosado construido alrededor del atrio. Las habitaciones que daban al enlosado eran 30. Este enlosado, que estaba en el piso inferior, bordeaba las puertas y correspondía a la longitud de las mismas. Luego midió la distancia desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior, y al este y al norte la distancia era de 50 metros. El hombre midió el largo y el ancho de la puerta que daba hacia el norte, es decir, hacia el atrio exterior. Sus celdas, que también eran 3 de cada lado, más sus pilares y su vestíbulo, tenían las mismas medidas que la primera puerta, 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Sus ventanas, su vestíbulo y sus palmeras tenían las mismas medidas que las de la puerta oriental. A esta puerta se subía por medio de 7 gradas y su vestíbulo estaba frente a ellas. En el atrio interior había una puerta que daba a la puerta del norte, igual que en la puerta del este. El hombre midió la distancia entre las dos puertas y era de 50 metros. Luego me condujo hacia el sur, y allí había una puerta que daba al sur. Midió las celdas de los pilares y el vestíbulo, y todos estos tenían las mismas medidas que las anteriores.
La puerta y el vestíbulo también tenían ventanas a su alrededor, al igual que los otros, y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. También se subía a la puerta por medio de 7 gradas, y frente a ella estaba su vestíbulo. Los pilares a ambos lados tenían grabados de palmeras. El atrio interior tenía una puerta de entrada al sur. El hombre midió la distancia de entre una puerta y otra en dirección sur, y era de 50 metros. Luego me llevó a la puerta del sur hacia el atrio interior. Midió la puerta del sur, la cual tenía las mismas medidas que las anteriores. Sus celdas, sus pilares y su vestíbulo también tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventanas a su alrededor, y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. En su derredor había unos vestíbulos de 12 metros y medio de largo por 2 metros y medio de ancho. Su vestíbulo daba hacia el atrio interior. Sus pilares también tenían grabados de palmeras. A esta puerta se llegaba subiendo 8 gradas. También me llevó al atrio interior que daba al oriente, y midió la entrada y medía igual que las anteriores. Sus celdas, sus pilares y su vestíbulo también tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventanas a su alrededor, y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Su vestíbulo daba al atrio. Los pilares tenían a cada lado grabados de palmeras, y a esta puerta se llegaba subiendo 8 gradas. Luego, el mismo hombre me llevó a la puerta del norte y la midió. Esta tenía las mismas medidas de las otras. También tenía 12 celdas, pilares y vestíbulos, y ventanas a su alrededor, y medía 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Su vestíbulo miraba hacia el atrio exterior. Los pilares tenían grabados la palmera a cada lado. A esta puerta se llegaba subiendo 8 gradas. Había una sala que se comunicaba con el vestíbulo de cada puerta. Allí se lavaba el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había 4 mesas, 2 a cada lado, donde se mataba a los animales para el holocausto, para la ofrenda por el pecado y para la ofrenda por la culpa. Fuera del vestíbulo, por donde se subía hacia la entrada de la puerta norte, había otras 2 mesas, y al otro lado del vestíbulo de la puerta había 2 mesas más. De manera que había 4 mesas de un lado de la puerta y 4 del otro, es decir, 8 mesas en total, donde se mataba a los animales. Para el holocausto había 4 mesas talladas en piedra, que medían 75 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Sobre ellas se colocaban los instrumentos con que se mataba a los animales para el holocausto y otros sacrificios. Colocados en el interior, sobre las paredes del en derredor, estaban los ganchos dobles, que medían unos 25 centímetros de largo. Sobre las mesas se ponía la carne de las ofrendas. En el atrio interior, fuera de las puertas interiores, había 2 salas. Una de ellas estaba junto a la puerta del norte que daba al sur, y la otra estaba junto a la puerta del sur que daba al norte. Aquel hombre me dijo: la sala que da al sur es para los sacerdotes que están encargados del servicio del templo, mientras que la sala que da al norte es para los sacerdotes encargados del servicio del altar. Estos son los hijos de Sadoc, y son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para servirle. El hombre midió el atrio, que era un cuadrado de 50 metros de largo por 50 metros de ancho. El altar estaba frente al templo. Entonces me llevó al vestíbulo del templo y midió sus pilares, y cada uno medía 2 metros y medio de grueso. El ancho de la puerta era de 7 metros, mientras que las paredes laterales de la puerta medían 1 metro y medio de ancho. El vestíbulo medía 6 metros de largo por 10 metros de ancho, y se llegaba a él por una escalera de 10 gradas. Junto a cada pilar había una columna. Ezequiel capítulo 41, versículo 1. Luego el hombre me llevó al templo y midió los pilares, los cuales tenían 3 metros de un lado y 3 metros del otro.
El ancho de la entrada era de 5 metros, y cada una de las paredes laterales medía 2,5 metros de ancho. También midió la nave central, la cual medía 20 metros de largo por 10 de ancho. Después entró en el recinto interior y midió los pilares de la entrada, los cuales eran de 1 metro cada uno. La entrada medía 3 metros de ancho, y las paredes laterales de la entrada medían 3,5 metros. Después midió la longitud del recinto interior, que era de 10 metros de largo. Su anchura era de la misma medida. Entonces me dijo: este es el lugar santísimo. Luego midió el muro del templo, que era de 3 metros de espesor. Las salas alrededor del templo medían 2 metros de fondo. Estas salas laterales estaban puestas una sobre otra, formando 3 pisos. En cada piso había 30 salas. Alrededor de todo el muro del templo había soportes que sobresalían para sostener a las salas laterales, de modo que no estuvieran empotradas en el muro del templo. Las salas laterales alrededor del templo se ensanchaban en cada piso sucesivo. La estructura alrededor del templo estaba construida en niveles ascendentes, de modo que a medida que se subía, las salas de arriba adquirían mayor amplitud. Una rampa subía desde el piso inferior hasta el superior, pasando por el piso intermedio. También vi que alrededor de todo el templo había una plataforma elevada que servía de base para las salas laterales. Esta base medía 3 metros de altura. La pared exterior de las salas tenía un espesor de 2,5 metros, y entre las salas laterales del templo y las habitaciones de los sacerdotes que rodean el templo quedaba un espacio libre de 10 metros de ancho. Las salas laterales se comunicaban con el espacio libre por medio de 2 entradas, una al norte y otra al sur. El ancho del espacio libre alrededor de las salas laterales era de 2,5 metros. El edificio que por el lado oeste quedaba frente al patio medía 35 metros de ancho, con un muro de 2,5 metros de ancho por 45 metros de largo. El hombre midió el templo, el cual tenía un total de 50 metros de largo. También el patio con el edificio adyacente y el muro medían 50 metros de largo. El ancho de la fachada del templo, más la parte del patio que da hacia el este, medía 50 metros. Luego midió la longitud del edificio posterior del templo que daba al patio, junto con las galerías de ambos lados, y medía 50 metros. La nave interior del templo, los vestíbulos del atrio, los umbrales, las ventanas con rejas y las galerías alrededor de los 3 pisos comenzaron desde la entrada. Estaban recubiertos de madera por todas partes. De arriba a abajo todo estaba recubierto, incluso las ventanas. Desde la entrada hasta el recinto interior y alrededor de todo el muro, por dentro y por fuera, en el interior y exterior, se alternaban los grabados de querubines y palmeras. Cada querubín tenía 2 rostros, uno de hombre y otro de león. Cada rostro miraba hacia la palmera que tenía a su costado. Alrededor de todo el templo podían verse los grabados de estos querubines. Desde el suelo hasta la parte superior de las puertas había grabados de querubines y palmeras sobre todas las paredes del templo. Los postes de la entrada al templo eran cuadrados y frente al lugar santísimo había algo que parecía un altar de madera, el cual medía 1,5 metros de alto por 1 de largo y 1 de ancho. Sus esquinas, la base y sus costados eran de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. Tanto el templo como el lugar santísimo tenían puertas dobles. Cada puerta tenía 2 hojas giratorias por cada puerta. Sobre la puerta del templo había grabados de querubines y palmeras, como los que había en las paredes. En la fachada del vestíbulo, por la parte exterior, había un alero de madera. Sobre ambos lados del vestíbulo había ventanas con rejas y con grabados de palmeras. Las salas laterales también tenían aleros.
Ezequiel capítulo 42, versículo 1. El hombre me sacó al atrio exterior en dirección al norte y me hizo entrar a las habitaciones que estaban hacia el norte, frente al patio cerrado y frente al edificio detrás del templo. Todo esto medía 50 metros de largo por el lado norte y 25 metros de ancho. Frente a los 10 metros del atrio interior y frente al enlosado del atrio exterior, había en los 3 pisos unas galerías, las cuales quedaban unas frente a las otras. Frente a las habitaciones había un pasillo interior de 5 metros de ancho y 50 de largo. Las puertas de las habitaciones daban al norte. Las habitaciones del piso superior eran más estrechas que las del piso inferior y las del piso intermedio, porque las galerías les quitaban más espacio a las de arriba. Las habitaciones en el tercer piso no tenían columnas como las habitaciones del atrio, y por eso eran más estrechas que las del piso intermedio y las del piso inferior. Había un muro exterior que corría paralelo y de frente a las habitaciones del atrio exterior, el cual medía 25 metros de largo. Las habitaciones que daban al atrio exterior medían 25 metros, mientras que las que daban al frente del templo medían 50 metros. A las habitaciones del piso inferior se entraba por el atrio exterior, es decir, por el este. Por el lado sur, a lo largo del muro del atrio, frente al patio y frente al edificio detrás del templo, había unas habitaciones. Tenían un pasillo frente a ellas, como el de las habitaciones de la parte norte. A su vez, tenían la misma longitud, el mismo ancho, las mismas salidas, las mismas disposiciones y las mismas entradas. Bajo las habitaciones que daban al sur, frente al muro que daba al este, que era por donde se podía entrar a ellas, había una entrada al comienzo de cada pasillo. El hombre me dijo: las habitaciones del norte y del sur que están frente al patio son las habitaciones sagradas. Allí es donde los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las ofrendas sagradas. Allí colocarán la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán al atrio exterior sin dejar antes las vestiduras con que ministran, porque esas vestiduras son santas. Antes de acercarse a los lugares destinados para el pueblo, deberán vestirse con otra ropa. Y cuando el hombre terminó de medir el interior del templo, me hizo salir por la puerta que daba al oriente y midió todo el contorno. Tomó la vara para medir el lado oriental y éste medía 250 metros. Después midió el lado norte y también medía 250 metros. Luego el sur, 250 metros. Luego se volvió hacia el lado oeste y lo midió, 250 metros. El hombre tomó las medidas de los 4 lados. La zona estaba rodeada por un muro que medía 250 metros de largo por 250 de ancho. Este muro separaba lo sagrado de lo profano. Ezequiel capítulo 43, versículo 1. Entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente, y vi que la gloria de Dios de Israel venía del oriente, en medio de un ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén, y a la que tuve junto al río Quebar. Me incliné rostro en tierra, y la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Mientras el hombre estaba de pie a mi lado, oí que alguien me hablaba desde el templo. Me decía: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades, ni con sus tumbas reales y sus cultos idolátricos. Los israelitas profanaron mi santo nombre con sus acciones detestables, pues colocaron su umbral y sus
sus postes junto a los míos, con tan solo un muro de por medio. Por eso, en mi ira los exterminé. Que alejen ahora de mí sus infidelidades y sus tumbas reales, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Hijo de hombre, cuéntale al pueblo de Israel acerca del templo, con sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus iniquidades. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles conocer el diseño del templo y su estructura, con sus salidas y entradas, es decir, todo su diseño, al igual que sus preceptos y sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que sean fieles a todo su diseño y cumplan todos sus preceptos. Esta es la ley del templo. Todo el terreno que lo rodea sobre la cumbre del monte será un lugar santísimo. Tal es la ley del templo. Estas son las medidas del altar. Alrededor del altar había una fosa de medio metro de hondo por medio metro de ancho, con un borde de 25 centímetros alrededor de toda la orilla. La altura del altar era la siguiente. Desde la fosa en el suelo hasta el zócalo inferior tenía 1 metro de alto y medio metro de ancho. Y desde el zócalo inferior hasta el zócalo superior medía 2 metros de alto y medio metro de ancho. El fogón del altar medía 2 metros y desde allí se erguían 4 cuernos. El fogón del altar era un cuadrado perfecto de 6 metros de largo por 6 de ancho. El zócalo superior también era un cuadrado de 7 metros de largo por 7 de ancho, y alrededor de todo el altar había un reborde de 25 centímetros. La fosa alrededor del altar tenía medio metro de ancho. Las gradas del altar daban al oriente. Luego el hombre me dijo: Hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente: el día que se construya el altar para ofrecer los holocaustos y para derramar la sangre, se deberá seguir estas normas. A los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc que se acercan para servirme, les darás un ternero para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado. Lo afirma el Señor Omnipotente. Luego tomarás un poco de la sangre y con ellas rociarás los 4 cuernos, las 4 esquinas del zócalo superior y todo el rebarde que lo rodea. Así lo purificarás y harás expiación por él. Después tomarás el ternero del sacrificio por el pecado, y éste será quemado en el altar señalado en el templo, fuera del santuario. El segundo día ofrecerás como sacrificio por el pecado un macho cabrío sin defecto, y el altar quedará purificado de la misma manera que se purificó en el ternero. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un ternero y un carnero sin defecto, en presencia del Señor, y los sacerdotes rociarán con sal y los ofrecerán como holocausto al Señor. Durante 7 días ofrecerás diariamente un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y también un ternero y un carnero del rebaño, ambos sin defecto. Durante 7 días los sacerdotes harán expiación por el altar y lo purificarán. De este modo quedará consagrado. Al cabo de estos 7 días y a partir del día 8º, comenzarán a ofrecer sobre el altar los holocaustos y sacrificios de comunión que ustedes ofrezcan. Entonces yo los aceptaré, lo afirma el Señor. Ezequiel capítulo 44. El hombre me hizo regresar por la puerta exterior del templo, la que daba al oriente, pero estaba cerrada. Allí el Señor me dijo: esta puerta quedará cerrada, no se abrirá y nadie deberá entrar por ella. Deberá quedar cerrada porque por ella ha entrado el Señor, Dios de Israel. Tan solo el príncipe podrá sentarse junto a la puerta para comer en presencia del Señor. Deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y salir por el mismo lugar. Después, el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte que está frente al templo. Al ver que la gloria del Señor llenaba el templo, me postré rostro en tierra. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, presta mucha atención. Abre bien los ojos
y escucha atentamente todo lo que voy a decirte sobre las normas y las leyes concernientes al templo. Fíjate bien en quiénes pueden entrar al santuario y quiénes no. Adviérteles a este pueblo rebelde, que así dice el Señor Omnipotente: pueblo de Israel, basta ya de tus prácticas detestables. Ustedes dejaron entrar en mi santuario a extranjeros, incircuncisos de corazón y de cuerpo, para que profanaran mi templo. Mientras tanto, ustedes me ofrecían alimentos, grasa y sangre, violando así mi pacto con sus acciones detestables. No se ocuparon de cumplir con mi culto sagrado, sino que pusieron a extranjeros a cargo de mi santuario. Así dice el Señor Omnipotente: no entrará en mi templo ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo, ni siquiera los extranjeros que habitan entre los israelitas. Tendrán que pagar por su iniquidad los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba para ir tras sus ídolos. Podrán servir en mi santuario como custodios de las puertas y en algunos otros menesteres del templo. Ellos serán los que maten los animales para el holocausto y para el sacrificio que representa el pueblo, y deberán estar dispuestos a servir al pueblo. Pero yo he levantado mi mano contra ellos, y por haber servido al pueblo de Israel delante de sus ídolos, y por hacerlo caer, tendrán que pagar por su iniquidad. Yo el Señor lo afirmo. No podrán acercarse a mí para servir como sacerdotes, ni se acercarán a mis objetos sagrados, y menos aún a los objetos santísimos. Tendrán que cargar con la vergüenza de las acciones detestables que han cometido. Sin embargo, los pondré a cargo de la custodia del templo y de todo el servicio que se deba cumplir en él. En cambio, se acercarán para servirme los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí, y se presentarán ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Solo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio. Y cuando entren por la puerta del atrio interior, se pondrán vestiduras de lino. Cuando estén sirviendo a las puertas del atrio interior o en el templo, no llevarán ropa de lana. Llevarán turbantes de lino sobre la cabeza, y alrededor de la cintura usarán ropa interior de lino. No se pondrán nada en la cintura que los haga transpirar. Y cuando salgan al atrio exterior, donde está el pueblo, deberán quitarse la ropa con que hayan servido y dejarla en las salas sagradas. Luego se cambiarán de ropa a fin de no santificar al pueblo por medio de sus vestiduras. No se raparán la cabeza, pero tampoco se dejarán largo el cabello, sino que se lo recortarán prolijamente. Ningún sacerdote deberá beber vino cuando entre en el santuario interior. No deberá casarse con una viuda o una divorciada, sino solo con una israelita que aún sea virgen o con la viuda de un sacerdote. Deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. En cualquier pleito, los sacerdotes fungirán como jueces y juzgarán según mis ordenanzas. En todas mis fiestas observarán mis leyes y mis preceptos, y observarán mis sábados, pues son días santos. El sacerdote no deberá acercarse a un cadáver para no contaminarse. Solo podrá contaminarse si el cadáver es su propio padre, o de su madre, hijo, hija, hermano o hermana soltera. Si queda contaminado, deberá purificarse y luego esperar 7 días. El día en que vuelva a entrar en el atrio interior del santuario para cumplir su servicio, deberá ofrecer su sacrificio por el pecado. Lo afirma el Señor Omnipotente. Los sacerdotes no tendrán ninguna heredad, porque su heredad soy yo. Ustedes no les darán ninguna propiedad a Israel. Su propiedad soy yo. Ellos se alimentarán de la ofrenda de cereal y de las víctimas ofrecidas por el pecado y por la culpa. Además, todo lo que los israelitas consagren al Señor será para ellos. También recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten.
les darán a los sacerdotes para que su pan, lo mejor de sus masas, sea para ellos. Así, mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Los sacerdotes no comerán ningún animal, sea ave o bestia, que sea encontrado muerto o despedazado por una fiera. Ezequiel capítulo 45, versículo 1. Cuando por sorteo se repartan la tierra como herencia, deberán reservar una porción de terreno, la cual será consagrada al Señor. Esta porción santa será de 12.500 metros de largo por 10.000 de ancho. Todo este territorio será santo. De allí se adjudicará para el santuario un terreno cuadrado de 250 metros por lado. Además, alrededor de ese terreno se reservará un espacio libre de 25 metros de ancho. En esa sección reservada apartarás una parcela de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho, donde estará el santuario, el lugar santísimo. Esta será la porción santa de la tierra para los sacerdotes que sirven en el santuario y que se acercan para servir al Señor. Allí construirás sus casas y también el santuario del Señor. Además, a los levitas que sirven en el templo se les adjudicará un espacio de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho, para que tengan ciudades donde vivir. Y como territorio para la ciudad se asignará, junto a la sección reservada para el santuario, un espacio de 2.500 metros de ancho por 12.500 metros de largo. Este terreno pertenecerá a todo el pueblo de Israel. Al príncipe se le asignará una porción de tierra a ambos lados de la sección reservada para el santuario y de la sección reservada para la ciudad. Por el lado oeste se extenderá hacia el oeste y hacia el este por el lado oriental. Su longitud de este a oeste será igual a la de los terrenos asignados a una de las tribus. Esta tierra será su posesión en Israel. Así mis príncipes no volverán a oprimir a mi pueblo, sino que dejarán que las tribus de Israel ocupen la tierra. Así dice el Señor Omnipotente: basta ya, príncipes de Israel, abandonen la violencia y la explotación, practiquen el derecho y la justicia, dejen de extorsionar a mi pueblo, lo afirma el Señor, usen balanzas justas y pesas y medidas exactas. Para sólidos y líquidos usarán la misma unidad de medida. El homer de 220 litros servirá de patrón. Un bato de líquido será igual a una décima de homer, y una efa de grano será igual a una décima de homer. En cuanto a las medidas de peso, una mina será igual a 20 siclos, y un siclo será igual a 20 gerás. Esta es la ofrenda especial que presentarán. Por cada homer de trigo, la sexta parte de un efa. Por cada homer de cebada, la sexta parte de un efa. La medida para el aceite es la siguiente: por cada coro, la décima parte de un bato. Este equivale a 10 batos, y también a un homer, ya que 10 batos equivalen a un homer. En cuanto a las ovejas, se tomará una de cada 200 de los rebaños que pastan en las mejores praderas de Israel. Estas se usarán para las ofrendas de cereales, el holocausto y el sacrificio de comunión, a fin de hacer expiación por ellos, afirma el Señor. Todo el pueblo estará obligado a contribuir para esta ofrenda especial del príncipe de Israel. Pero en las fiestas, lunas nuevas y sábados, y en todas las fiestas señaladas en el pueblo de Israel, al príncipe le corresponderá proveer los holocaustos, las ofrendas de cereales y las libaciones. Deberá también proveer la ofrenda por el pecado, las ofrendas de cereales, el holocausto y los sacrificios de comunión, para hacer expiación por los pecados de Israel. Así dice el Señor Omnipotente: el día primero del mes primero tomarás un ternero sin defecto y lo ofrecerás como sacrificio para purificar el pecado del templo. De la ofrenda por el pecado el sacerdote tomará un poco de sangre y la pondrá sobre los postes de la puerta del templo, en las 4 esquinas del zócalo superior del altar y en los postes de la puerta del atrio inferior. Lo mismo harás el día 7
del mes con todo el que haya pecado sin intención o por ignorancia. Así el templo quedará purificado. El día 14 del mes primero deberás celebrar la fiesta de la Pascua,